El día de hoy vamos a hacer una presentación de cómo funcionan las soluciones de SD-WAN con Hillstone. Vamos a hablar un poco del tema de la convergencia entre dispositivos de la serie A, que son nuestros firewalls de próxima generación inteligente, y su consola de gestión, que es la HSM. Mi nombre es Jekri Maecha y soy el ingeniero de preventa para el área de México, Norte de Caribe y Centroamérica. La agenda está constituida por cuatro grandes puntos. El primero, vamos a recorrer algo de empresas distribuidas y cómo se ha venido gestando el tema de las fuerzas de trabajo desde el punto de vista remoto. Aquí vamos a tocar un punto importante que es cuando se inician los procesos de pandemia hace un par de años, pues las empresas desconocían un poco cómo iba a llevar a cabo el proceso y transición de conexión desde sitios remotos para consultar componentes de la corporación de manera segura. En el segundo punto vamos a hablar un poco de cuáles son esos puntos débiles, algo de pros y contras en este tipo de conexiones y cómo se puede llevar a cabo de la mejor forma. Luego vamos a hablar un poco de cómo es la integración de los productos de Hillstone, como les digo, la serie de próxima generación y las consolas de gestión bajo el concepto de SD-WAN. Y finalmente vamos a ver una pequeña demo donde se va a ilustrar el proceso de conexión de diferentes puntos geográficamente distantes. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que en las empresas, cuando inicia el proceso hace 2 años del tema de la pandemia, pues efectivamente se habían perdido los procesos de conexión y se desconocían cómo se llevaban a cabo estos procesos, quién era que tenía que generar las conexiones, cómo se iban a conectar los usuarios y qué tipo de consultas iban a hacer cuando se generan esas necesidades ubicadas de manera remota. Ahí muchas de las fábricas lanzan procesos de conexiones tipo VPNs, SSLs, para que precisamente esas fuerzas de trabajo que se encontraban de manera distribuida en diferentes puntos eh, de la ciudad, de la región, del continente, pues pudieran generar conexiones de manera segura contra las oficinas y consumieran recursos corporativos, eh, siempre ubicados desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Entonces, ahí bajo ese nuevo proceso de realidad de la interconexión se llevaron a cabo procesos de portales interactivos que permitían a través de túneles inteligentes hacer conexiones seguras para que los usuarios consumieran esos recursos corporativos que se requerían, ¿no? Luego venían procesos en donde se tenía que, a través de esas conexiones, garantizar la conectividad y establecer un sistema de compliance y seguridad para que cuando se generaran esas conexiones no se presentaran vulnerabilidades contra la corporación, ¿no? Entonces también ese es un segundo punto importante que se tenía que tener en cuenta en ese entonces cuando se comenzaran a gestar los procesos de conexiones remotas. Y el tercer punto eran los procesos de inestabilidad, caídas, reconexiones de los sistemas, desde los puntos a donde se iban a generar las conexiones contra los sitios centrales, ¿no? Se tenían que hacer configuraciones de VPNs específicas bajo protocolos estándar para poder hacer esas conexiones y luego se tenía que comenzar a definir quiénes eran los que iban a consumir determinados recursos y de qué manera se iban a conectar. Entonces, en ese punto, nosotros, Hillstone, sacamos o desarrollamos un factor importante de conexión con fuerza de trabajo inteligente que se llamaba Cloud Edge, que era una conexión virtual que se establecía con nuestros firewalls de propósito específico y que iban a interconectar los diferentes puntos de la red y se parametrizaba rápido, en menos de 25 o 30 minutos se generaban esas conexiones para garantizar la estabilidad de la red, los procesos seguros, la interconectividad de los usuarios en el menor tiempo posible. Lo que buscábamos en ese entonces realmente era que las corporaciones que estaban susceptibles a ese tipo de conexiones y se comenzaban a establecer las fuerzas de trabajo desde casa, pues lo lograron hacer en el menor tiempo posible y de la manera más segura, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se comenzaron a experimentar una serie de puntos débiles en esa nueva forma de trabajo, ¿no? Trabajo en casa, trabajo remoto, conexiones por celulares, el PC de la casa que utiliza cualquier usuario, de pronto los niños necesitaban hacer tareas y se conectaban con el mismo PC que el papá utilizaba para conectarse a la oficina y trabajar en un horario hábil. Entonces ahí se comenzaban a ejecutar diferentes puntos eh,
relacionados con este tipo de conexiones, ¿no? Lo primero era el proceso de la eficiencia versus el costo. ¿Qué representa para mí tener ese tipo de conexiones? ¿Desde dónde las voy a generar y a qué costo voy a generar ese tipo de conexiones? ¿Cuántas conexiones tengo que generar de manera efectiva para todos mis empleados de la corporación que puedan conectarse a la misma vez? Si tengo una subdivisión o una conexión existente contra un directorio activo, entonces tengo que hacer una vinculación existente con ese directorio para entender qué tipo de usuario se está conectando y a dónde se va a conectar, qué tipo de permisos tiene este usuario cuando se conecta a la red. Entonces, ese tipo de procesos o esas fases que se tienen que ejecutar, se tienen que de vigilar, digamos, de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde se comienzan a ver procesos de administración centralizada para poder ver por volumen quiénes se están conectando, cómo se están conectando y a dónde se están conectando. Entonces, eso también requiere de desplegar, ya sea manos remotas, procesos de configuración, personal de ingeniería, un personal de administración que genere los controles adecuados para ese tipo de conexiones. Lo segundo es las disponibilidades, ¿no? Siempre se tiene que pensar en procesos de altas redundancias, no solo cuando se generen este tipo de conexiones, sino cuando ya se busca interconectar todas las sedes a nivel global que tenga la corporación contra un sitio central. Entonces, el tema de las altas disponibilidades también es un factor muy importante. El tercer punto es la unificación flexible de diversos patrones de tráfico. ¿Qué queremos decir con esto? No solo la interconexión tiene que estar garantizada con procesos de redundancia, con procesos de estabilidad, sino que se tiene que cuidar mucho el consumo de los anchos de banda y la definición de los procesos de calidad de servicio cuando se generan este tipo de conexiones. Entonces también hay que pensar que cuando yo voy a establecer este tipo de conexiones de manera masiva para que todos los usuarios consulten procesos corporativos y activos críticos de la organización, lo tienen que hacer de la mejor manera y tiene que haber un proceso de optimización en ese tipo de conexiones. Luego entran los procesos de seguridad. ¿Qué tipo de políticas voy a establecer? ¿Cómo voy a llevar a cabo los procesos de configuración y cuáles van a ser esos contextos, no solo desde la óptica de las aplicaciones, sino del activo crítico que va a ser consultado desde diferentes puntos de la red y ahora que estamos en modalidad remota, pues a través de conexiones seguras o túneles seguros que van a interconectar hacia los sitios centrales, ¿no? Entonces también hay que definir muy bien cómo se va a llevar a cabo el proceso de estructuración de las políticas de seguridad para que determinado usuario que esté identificándose por un director activo, por un sistema de LDAP, Radius, TACAS, TACAS Plus, cualquier tipo de factor de autenticación que se tenga dentro de la corporación, logre identificar y se tenga la trazabilidad exacta de qué es lo que está consultando esta persona cuando genera una conexión por un túnel o una consulta directa contra un activo de la corporación. No nos gustaría que un usuario deje un túnel de conexión abierto contra la corporación y por ahí se genere una fuga de información o se materialicen vulnerabilidades contra la infraestructura. Muchas de las consultas que se hacen dentro de la corporación son consultas a bases de datos, activos críticos, información sensible, y eso puede estar representado como una fuga de información y una vulnerabilidad que se materializa desde el exterior. Y por último, otro de los puntos débiles que se estaba interpretando con ese tipo de conexiones cuando se comenzó a generar el tema del trabajo remoto eran las soluciones que tenían que tener un proceso de centralización de conexión y un proceso de centralización de seguridad. Entonces, ahí es donde entra en juego los procesos de gestión centralizada y se tiene que tener en cuenta de qué manera voy a administrar todos estos puntos de la corporación. Si hablamos de una corporación grande, puede tener más de 50 puntos geográficamente distantes y todos tienen que estar interconectados. A eso sumémosle las conexiones que generan los usuarios desde sus dispositivos móviles y a eso tenemos que sumarle las conexiones que se puedan generar cuando la fuerza de trabajo está por fuera de la corporación. Quizás desde una tablet, desde una PC, tiene que comenzar a generar conexiones y consultas contra algún punto de la red. Entonces, desde el proceso administrativo se tiene que tener en cuenta todo esto, quiénes se van a conectar, cómo se van a conectar, de qué manera se van a conectar. Y ahí vienen los procesos de eficiencia sobre este tipo de conexiones. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos para
enfrentar este tipo de necesidades son soluciones de convergencia entre firewalls de propósito específico y consolas de gestión centralizadas. Entonces, eso nos está llevando a un proceso de interconexión redundante entre todos los puntos de la corporación. No importa si tenemos un branch office de manera centralizada, que se genere una conexión entre ellos, o tengo un sistema híbrido con nube pública o nube privada. Para eso también las soluciones de Hillstone, dentro de nuestro bloque de soluciones tenemos un sistema de firewall virtual que se denomina Cloud Edge, que puede ser atendido tanto en nube pública como en nube privada, ¿no? Cuando hablo de nube pública, yo puedo correr este tipo de servicios para atender necesidades de contenedores que estén ya alojados en diferentes puntos como Amazon Web Services, Microsoft Azure, las nubes de Ali Cloud, el Tencent de Huawei. Ahí yo podría utilizar mi sistema de Cloud Edge y aprovisionar de manera segura estos entornos. Caso contrario, si existe una corporación que trabaje con un colocation o con un data center, también podría ejecutar funciones de seguridad de firewall con todo el stack de servicio en este tipo de entornos, corriendo procesos en hipervisores. Entonces, soluciones como Cloud Edge corren en hipervisores como KVM, OpenStack, XenServer, Microsoft Hyper-V. Entonces, son alternativas que se le están dando a los clientes para poder integrar todo el servicio de SD-WAN, toda la interconexión, no importa en dónde esté generado el proceso, para que pueda ser visto desde un punto central, ¿no? Entonces, fíjense que con este tipo de soluciones desde One de Hillstone tenemos una controladora que va a ser el sitio central, que me va a permitir administrar de manera segura cada uno de los puntos, si tengo un branch office, si tengo un sitio en la nube o si tengo un colocation en un data center. Entonces, me va a permitir interconectar todos estos procesos. Y ahí nosotros entonces entramos con las tres premisas que tiene Hillstone, que es ver, entender y actuar, ¿no? Tener la capacidad de ver, nos permite enfocarnos desde la óptica de seguridad en todas las conexiones que se están generando, no solo en los sitios alternos, sino las conexiones de consulta contra el sitio central. Eso es un punto muy importante. Lo otro es entender, aquí vienen procesos de granularidad y análisis de los sistemas que me van a permitir eh, inspeccionar de una mejor manera para finalmente poder tomar una acción, ya sea de control o una acción para permitir ese tipo de conexiones, pero siempre y cuando estén con un proceso de monitoreo y un proceso estable, conexión y seguridad, ¿no? Entonces, las premisas importantes acá para el establecimiento de este tipo de conexiones tipo SD-WAN es que yo, a través de las controladoras centrales, tenga la capacidad de mapear todo el tráfico, entender quiénes son las personas que consultan ese tipo de tráfico, desde qué parte del mundo se están haciendo ese tipo de conexiones, qué tipo de dispositivos son los incumbentes aquí, y ahí voy a poder entender un poco el proceso de configuración de los sistemas, ¿no? Si yo tengo una conexión geográficamente distante, también tengo que garantizar procesos de estabilidad, procesos de enrutamiento entre esas conexiones. Y ahí tengo que comenzar a pensar, bueno, ¿y cómo están los procesos de anchos de banda? ¿Cómo está la situación del sistema de calidad de servicio en ese tipo de conexiones? Ahí comenzamos a hablar de temas de ahorros de costos, porque ya muchas de las corporaciones están dejando de lado las contrataciones de canales dedicados a través de los proveedores de servicio, y también comienzan a dejar de lado las conexiones o configuraciones tipo MPLS, que son ya, digamos, nubes de interconexión que se venían presentando hace un par de años, pero el tráfico que se generaba en esa nube de servicio prácticamente iba en texto claro. No teníamos la forma de cifrar la comunicación que iba por el túnel de MPLS. Tenía que tener, digamos, en cada uno de los puntos de conexión un sistema que me permitiera cifrar el proceso de comunicación. Entonces, para eso ya viene una fase evolutiva de las conexiones, y a través de estos sistemas de SD-WAN de Hillstone podemos optimizar todos esos procesos, ahorrar costos en contrataciones, no solo de infraestructura, sino también de personal, para llevar a cabo el proceso de administración que sea un poco más óptimo. ¿Listo?
Entonces, aquí vienen algunas de las funcionalidades como valor agregado que encuentra Hillstone para mostrar a sus clientes finales con este tipo de soluciones. Lo primero es procesos de detección a través de inteligencia artificial, todo lo que llamamos el tema de machine learning, inteligencia artificial, ya lo estamos incluyendo en nuestras soluciones y nuestras plataformas. No solo los firewalls de próxima generación tienen la tarea de entender cómo se llevan a cabo este tipo de conexiones, sino que ya tenemos que ir un punto más adelante por las vulnerabilidades que se puedan presentar en tiempo real. Entonces, lo importante aquí es tener la capacidad de detener y prevenir de manera rápida para evitar vulnerabilidades sobre los sistemas. Lo segundo es garantizar el acceso seguro de las conexiones, ya sea una conexión remota para una fuerza de trabajo que esté ubicada en la casa o esté haciendo un barrido en la calle, ¿no? Tenemos muchas arquitecturas en las que las fuerzas de trabajo se tienen que basar constantemente en la calle con consultas de bases de datos, peticiones de clientes finales para determinadas aprobaciones y esa persona está en constante movimiento. Entonces, a esa persona se le tiene que garantizar una conexión segura contra la infraestructura para que no se generen vulnerabilidades, porque es la persona que más se está moviendo en la organización. Para eso estamos llevando a cabo un proceso de VPNs redundantes para garantizar la conexión y garantizar la persistencia de data, no importa desde qué punto se esté generando la conexión. Luego viene otro factor importante que es el punto de aceleración. Entonces, las tecnologías de Hillstone ya cuentan con procesos de hardware para entrar a hablar del proceso de cifrado y descifrado de comunicaciones. Ahora muchas de las infraestructuras están generando conexiones por vía HTTP, HTTPS, utilizan múltiples conexiones por diferentes tipos de puertos y protocolos, y ahí se tiene que entender un poco cómo funciona el proceso de comunicación, cómo va a ser el cifrado de esas conexiones, qué es lo que yo estoy cifrando y qué necesito que se inspeccione dentro de ese cifrado. Cuando yo monto la conexión de una VPN redundante entre diferentes puntos, no importa que estén geográficamente distantes, desde mi sitio central necesito garantizar y analizar toda la trama de comunicación que se esté generando o el flujo de tráfico que se esté generando en cada uno de esos puntos. Entonces, ahí viene un punto importante que es el tema de la aceleración del tráfico, para evitar pérdidas de paquetes, para evitar que se generen latencias en la comunicación. Entonces ahí entramos a hablar de procesos de jitter, latencias, validación de tráfico. El siguiente punto importante dentro de las funcionalidades de los equipos de próxima generación de Hillstone es el proceso de automatización de políticas y los niveles de escalabilidad que yo llevo a cabo con este tipo de procesos automáticos. De manera inteligente, las tecnologías de Hillstone han venido adaptando con el paso del tiempo una serie de módulos en la sección de políticas de seguridad que me van a ayudar como administrador de TI a todo el proceso de optimización en la creación de políticas, ¿no? Muchas veces se ha venido presentando en diferentes organizaciones que hay un problema y el administrador de TI rápidamente crea una política any permit. Eso constituye una vulnerabilidad en potencia porque estamos abriéndole la puerta a entrada a cualquier tipo de objeto sobre la red. Pero finalmente el administrador de TI logró apagar ese incendio. Lo que no se da cuenta es que constituye una fuga de información, ese any permit. Entonces, el proceso de automatización de políticas tiene módulos inteligentes que permiten evaluar la creación de políticas de todo el pool, todo el set de políticas que está generado en el firewall, hace una revisión constante de ese pool de políticas y entrega un análisis donde nos dice qué política ha tenido un hit count en periodos de tiempo, qué política lleva un proceso de desactivación por periodos de tiempo, cuál es la política que más se consulta. Y cuando yo voy a crear una política, él hace una revisión previa de esa política que estoy creando para saber que no es redundante. eh, en el mismo pool de políticas, de pronto está creada la misma política en una instrucción similar en la línea 200, pero yo la estoy creando en la línea 20, por ejemplo. Entonces, él hace ese barrido y eso nos ayuda como administradores de TI o como administradores de firewall para lograr contener de manera efectiva el pool de políticas y la creación de estas reglas que se están ejecutando en tiempo real. ¿Ya? Luego vienen los procesos de integración. Entonces ahí viene
¿qué puedo hacer con los terceros que están también en una red corporativa, en una infraestructura de una empresa? ¿Cómo llevo a cabo los procesos de integración? ¿Cómo funcionan estos procesos y de qué manera lo puedo llevar a hacer? Aquí entramos en un punto que ahora tiene también mucha relevancia y es el tema de las respuestas de los incidentes, ¿no? Los dispositivos tipo NTAs, dispositivos tipo XDR, que son dispositivos orientados a trabajar sobre la respuesta ante un incidente y tomar algún tipo de acción cuando identifica ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, muchas de las infraestructuras ya cuentan con ese tipo de servicios, otras tienen sistemas tipo SIEM, otras cuentan con tipos de indexación tipo logs o analizadores de tráfico de logs. Y ahí es donde este tipo de tecnologías como procesos de SD-WAN, de firewall de próxima generación, consolas de sitio central, necesitan trabajar de la mano con tecnologías para poder identificar un incidente y tomar alguna acción en torno a esto. Entonces, ese proceso de integración también se ha venido facilitando con los dispositivos de Hillstone durante estos últimos años, ¿no? Ya tenemos integraciones tipo SNMP Traps, integraciones tipo MIPS, ya estamos comenzando a hablar de desarrollos de tipo API, ¿no? Muchas de las organizaciones requieren indexar este tipo de soluciones de SD-WAN a sus componentes de seguridad alternos, ¿no? Quizás yo tengo un IPS en mi perímetro, un IDS en un segmento interno, tengo un proceso de Web Application Firewall, tengo un detector de brechas de seguridad sobre un segmento interno. Entonces, todo esto tiene que ser orquestado desde un sitio central y el proceso administrativo tiene que ser muy fácil, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, como el quinto punto a tener en cuenta que nosotros hemos venido desarrollando en este periodo de tiempo. El último punto es el proceso de optimización y el proceso de continuidad de negocio. Ahí también es un factor muy importante porque tiene que ver, o digamos que toma en cuenta los puntos anteriores que hemos venido discutiendo eh, para garantizar que el negocio continúe sin importar desde dónde esté generando la consulta. Nuestras tecnologías se están orientando esa es precisamente a eso, a garantizar que el usuario, no importa desde dónde se esté generando la conexión, pueda continuar con el proceso corporativo de una manera eficiente y de una manera segura. Entonces, ahí sí es como nosotros llevamos a cabo el tema de la conexión. Continuando con esto, tenemos mejoras en los procesos del rendimiento, sistemas de protección y detección contra amenazas avanzadas y una opción para una revisión de registros, temas de auditoría, temas de compliance, también vienen indexados en este tipo de soluciones. Entonces, con esos tres puntos, tenemos una fase en la que los dispositivos de Hillstone trabajan en la prebrecha, luego se encargan de validar qué es lo que está pasando en la brecha de seguridad, luego qué tipo de acciones puedo tomar en la postbrecha. Entonces, eso ya me convierte en un ciclo donde estoy llevando a cabo un proceso de mejora en el tema de TCO, un tema de mejoras en compatibilidad a futuro de la tecnología y un tema de procesos de seguridad llevando a cabo, digamos, la idea principal que tenemos, que es ver, entender y actuar, ¿no? Tener la capacidad de ver cómo se están comportando todos los activos y todas las conexiones dentro de la red, entender cómo se llevan a cabo ese tipo de consultas y finalmente tomar una serie de acciones desde el proceso administrativo y desde el proceso de seguridad. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros hemos definido que sobre la fase de la prebrecha de seguridad tenemos a cabo una serie de motores o servicios de seguridad que ayudan en los complementos y en el establecimiento de este tipo de soluciones. Luego, cuando se genera una brecha de seguridad, rápidamente tiene que entrar a trabajar otra serie de motores o procesos de seguridad para evitar fugas o vulnerabilidades o compromisos de la red. Entonces ahí tenemos motores de ayuda como sistemas de antivirus, sistemas de sandbox, sistemas de compromisos mediante conexiones o anti-spam, consultas anormales de tráfico, quizás un poco de correo que también llegan muchas vulnerabilidades por ahí, navegación independiente de usuarios a páginas web, temas de reputación de IP. Entonces todo esto está constituido entre una brecha de seguridad. Y este tipo de motores que tiene Hillstone ayuda precisamente a evitar que se materialicen ese tipo de vulnerabilidades en tiempo real. Y
Con las funciones de postbrecha, pues tenemos ya motores desarrollados un poco más específicos. Acá tenemos un ejemplo que es un motor de botnet y Command and Control Prevention, que me va a ayudar mucho a mitigar ese tipo de consultas que se pueden generar desde el exterior y que comprometen los activos críticos de la organización, ¿no? Ustedes saben que cuando yo genero un ataque tipo comando y control, lo que busco es inyectar un troyano sobre la red para poder tomar control desde el exterior en horarios no hábiles. Cuando ya la persona salió de su oficina o dejó el PC y se fue a hacer otra actividad, ahí es donde yo puedo tomar control a través de este troyano que inyecté en la red. Entonces nosotros estamos cubriendo todos estos aspectos importantes sobre el sistema. Esas son algunas de las ventajas de la solución de SD-WAN que nosotros buscamos entregarle a nuestros clientes. Lo primero es un aprovisionamiento sin contacto, es decir, este tipo de soluciones, sin importar que sean muy pocas las sedes que se quieran interconectar con el sitio central, o caso contrario, es una corporación global que necesita muchísimas sedes, necesita el control de muchas sedes geográficamente distantes, pues nosotros tenemos que trabajar enfocados en ayudar al aprovisionamiento del servicio la manera más fácil. Entonces, para eso hemos desarrollado un sistema que se denomina el Zero Touch Provisioning, que es un contacto aprovisionamiento un aprovisionamiento sin contacto, que lo que busca es precisamente ahorrar en costos operativos y procesos de administración cuando voy a interconectar una nueva sede contra mi sitio central. Entonces, ahí tenemos una fase de desarrollo importante que va a ahorrar tiempo y recursos en los aprovisionamientos de este tipo de sistemas. Los segundos son procesos de automatización y superposición de VPN. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos la capacidad de establecer conexiones de VPNs redundantes para garantizar la estabilidad de la conexión en los túneles. Ahí ya nos estamos convirtiendo en una tecnología que genera conexiones tipo estrella o malla, pero de redundancia. Si una de las sedes logra quedar por fuera por algún motivo, nuestras tecnologías tienen la capacidad de hacer redundante el proceso de comunicación y garantizar la disponibilidad del servicio de esa sede que está por fuera. Entonces, por sistemas como BGP dinámico, logramos hacer procesos de enrutamiento inteligente para garantizar la continuidad del proceso o la continuidad del negocio. Luego viene una fase de enrutamiento inteligente, ¿no? Que es apoyado, digamos, a eso que les vengo contando de la redundancia sobre la conexión de la VPN y el proceso de gestión centralizada que efectivamente a través de la controladora HCM nos va a permitir administrar de manera segura y poder ver todo lo que está pasando en cada uno de los puntos de la red, en cada uno de los puntos de esta estrella redundante de SD-WAN que se está buscando interconectar, ¿no? Si yo estoy viendo una conexión de un dispositivo móvil de una persona que está en el aeropuerto, pero necesita hacer una consulta contra un activo de la corporación, esa trazabilidad la voy a poder tener desde mi sitio central, porque tiene la capacidad de ver y entender todas las conexiones que se generen contra mi corporación. Caso contrario, si hay una de las sedes tipo branch office que intenta generar algún tipo de consulta contra el sitio central, también voy a poder evaluar ese tipo de conexiones y voy a poder tomar, digamos, desde la óptica del proceso de administración, algún tipo de acción con ese tipo de conexiones. ¿Listo? Seguridad en forma nativa hace referencia a que nuestras tecnologías de Hillstone en una primera fase vienen apalancadas de todos los procesos de ciberseguridad. Nosotros somos una fábrica de seguridad que ha venido adoptando los procesos de SD-WAN para conexión segura en diferentes puntos de la red. Entonces, nuestra premisa y nuestro valor agregado sobre este tipo de conexiones siempre va a ser la seguridad. Entonces, ahí es donde entramos con nuestros motores de seguridad, con nuestros sistemas de inteligencia artificial, con nuestros componentes de machine learning, a entrar en esa primera fase, ¿no? Constituir la conexión de manera segura, siempre pensando en los procesos de seguridad a través de los motores que entregan nuestro bundle de servicio que tienen los firewalls de próxima generación de manera indexada. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver una demo rápidamente donde vamos a recrear el escenario de conexión de diferentes puntos geográficamente distantes a nivel mundial y cómo se lleva a cabo el proceso de integración sobre la plataforma, para finalmente abrir un espacio de preguntas y respuestas. Ahí veo que ya hay algunos de los participantes que han venido generando consultas. Vamos a reservar un espacio de tiempo para resolver las consultas, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto que estamos viendo aquí en pantalla es la consola de centralización, el proceso del controller central, donde me está definiendo cuáles son los activos que estoy indexando a este mundo de SD-WAN. Si se dan cuenta, en el mapa geográficamente distante tenemos varios puntos verdes sobre el mapa. Eso indica que vamos a hacer una interconexión de esos puntos, y el equipo también tiene la capacidad de mostrarme cuál es el estado de actividad o inactividad de esas sedes que estoy interconectando dentro del proceso de SD-WAN. Entonces acá lo que tenemos es la validación de ese tipo de esquemas. Puedo ver cómo se está llevando a cabo el proceso de conexión, cuál es la definición del tráfico que estoy generando, qué tipo de dispositivos están interconectados sobre el sistema de SD-WAN. La distribución geográfica me sirve precisamente para determinar ese tipo de conexiones. Luego tengo un top 5 de definición de alertas de estado de los dispositivos, qué tipo de parámetros o indicadores anormales se están venido presentando en diferentes puntos de conexión de esas sedes. Y luego viene la definición de los dispositivos. En la parte superior tenemos el dashboard, luego viene la inclusión de los dispositivos, donde yo tengo definido todos los activos que voy a interconectar dentro del proceso de VPN redundante. Aquí voy a hacer el ejercicio para adicionar un nuevo dispositivo. Entonces yo defino que va a estar integrado dentro de la nube de SD-WAN. Es una tecnología de firewall que tengo ubicada en Canadá, donde tengo una asociación de un serial number que va a ser la referencia del firewall que va a estar ubicado en esa sede, y luego voy a hacer un aprovisionamiento bajo el concepto de Zero Touch Provisioning, donde yo defino la configuración del sistema. ¿Listo? Entonces aquí ya genero la indexación del sistema. Aquí, si se dan cuenta, está inactivo, mientras que las otras sedes que están ya conectadas están de manera online. Descargo el ZTP, que es la configuración del bootloader que me va a permitir enlazar este firewall que voy a interconectar directamente con el proceso de administración. Entonces, cuando una vez se conecta al firewall, ingreso el bootloader al sistema, enciendo la caja, automáticamente va a llegar un mensaje de activación en la plataforma del controller. Fíjense que aquí ya estoy cambiando el estado de configuración sobre el sistema y ya tengo 6 dispositivos conectados, ¿no? Entonces ya me reporta conexión de ese firewall que desplegué en Canadá, y luego voy a poder hacer el sistema de monitoreo sobre esos sistemas. Voy a definir qué tipo de conexión estoy generando, cuál es el estatus, qué tipo de actividad tengo, si tengo upstream o downstream de tráfico, la definición de proceso de, de conexión por periodos de tiempo. Entonces aquí en tiempo real puedo monitorear cómo se está llevando a cabo la conexión, y aquí tengo la definición del túnel. Entonces desde el proceso de administración, como administrador de TI o como administrador del firewall o como oficial de seguridad en una corporación, voy a poder tener la trazabilidad de todas las conexiones y voy a poder ver cómo se están comportando estas conexiones dentro de la red. Eso viene siendo desde el proceso administrativo. Ahora, dentro del proceso de seguridad y el proceso de establecimiento de capas de networking, pues en la sección de políticas, en la parte superior de configuraciones y al costado izquierdo en la sección de políticas, pues comienzo a trabajar sobre la integración inteligente de procesos de ruteo, donde yo defino cuál va a ser la WAN que estoy definiendo, para cuál dispositivo voy a hacer la interconexión, qué definición del túnel voy a establecer y qué tipo de políticas voy a configurar para que sean ejecutadas en la sede donde estoy desplegando ese proceso de SD-WAN, que en este caso es una sede que está en Canadá. Entonces aquí defino la política de seguridad, defino los procesos de conexión, establezco el túnel, hablo sobre los procesos de ruteo de la sede, hago la asignación del tipo de tráfico, activo la conexión de link, que va a ser una conexión de enrutamiento a través de una interfase WAN que me va a permitir generar la conexión del sistema, y luego entro a desarrollar el tema de políticas de seguridad, ¿no? Aquí ya estoy viendo cómo se está llevando a cabo el proceso de interconexión de la estrella redundante. Si se dan cuenta, ya tengo un proceso que ha sido
exitoso, donde estoy administrando a través del controlador central 3 dispositivos, es un sistema SD-WAN, y él me está contando cuál es el dispositivo que está generando la conexión exitosa sobre el sistema, ¿no? Tengo la capacidad de desplegar más información sobre esa configuración, entonces voy a ver cómo se lleva a cabo, qué tipo de conexiones estoy llevando a cabo a través de las interfaces. Y aquí tengo un mapa topológico donde me muestra cuál es el estado de ese tipo de conexión. ¿Listo? Cuando yo defino la conexión de la WAN, tengo que tener muy presente quiénes van a ser los proveedores de servicio y por qué interfaz voy a generar ese tipo de conexiones. Entonces acá las tengo que definir. Luego, en el proceso de políticas de seguridad, tengo que habilitar el tipo de tráfico sobre esa sede. Aquí ya tengo un estatus exitoso de esa conexión tipo VPN bajo el proceso de políticas de seguridad, donde estoy viendo que ese dispositivo tiene 4 políticas de seguridad y está administrado de manera exitosa desde mi sitio central, mientras que el resto de las conexiones que estoy generando en modo de prueba, pues tengo una política de seguridad que en este caso va a ser un any permit. Digamos que para este ejercicio, él automáticamente crea una política de acceso y un sistema de ruteo automático que me permite la interconexión desde mi punto remoto contra mi sitio central. Ya después, como administrador de la red, tengo que sentarme a evaluar cómo se van a llevar a cabo las conexiones, quiénes van a hacer las consultas, qué tipo de integraciones tengo dentro del sistema de esa red remota, y todo lo voy a poder parametrizar desde mi sitio central. Entonces aquí es un ejemplo de cómo tengo una definición de una política de seguridad y sobre qué puedo trabajar, ¿no? Entonces sobre zonas orígenes, zonas destino, direcciones IPs incumbentes, en procesos de comunicación, aplicaciones. Tenemos desarrollado todo un libro de control aplicacional que me permite jugar de manera granular con las aplicaciones que voy a interconectar desde ese sitio remoto contra mi sitio central. Ahí yo puedo definir políticas orientadas a protocolos, servicios, aplicaciones granulares en detalle, procesos de comunicación específicas. Y luego puedo, digamos, como jugar con la posición de la creación de esta política para ponerla al principio, en la mitad, al final. Ya después de que creo la política de seguridad, el siguiente paso es hablar un poco con los sistemas de ruteo. Entonces acá en la sección de configuraciones, en la parte superior, voy luego buscando al costado izquierdo la sección de definición de rutas y aquí voy a crear la ruta que me va a generar la conexión contra los diferentes puntos. Entonces, siempre son una serie de pasos que ya vienen predefinidos. Si se dan cuenta, el proceso de administración de este tipo de tecnologías es muy sencillo. Él básicamente nos va guiando con una información básica, luego un proceso de configuración de destino, que sería el punto número 2, donde ya tengo que hacer el proceso de configuración de la ruta. Aquí estoy creando una ruta por default que va a ser 00000 más cara 0 por un gateway definido, que va a ser mi siguiente salto de conexión, o si lo quiero generar por una interfaz específica, que en este caso va a ser la definición del gateway o el siguiente salto que me va a entregar el router de borde de la corporación, donde estoy parametrizando ese servicio. Entonces, básicamente aquí estoy describiendo cómo hago una configuración de una ruta con una serie de precedencias simétricas dentro del sistema. ¿Listo? Ya para el tercer paso, que sería el último, tengo que hacer la validación del dispositivo. Entonces voy a la parte superior del sistema, busco el proceso de administración de ese sistema y voy a ver cómo está llevado a cabo el proceso de configuración. Entonces aquí estoy generando la validación de un bootloader donde me está indicando cuál es el proceso de configuración o el ejecutable que voy a llevar para el sitio remoto y lo voy a poder instalar para que cuando se corra este ejecutable ya venga embebida la configuración de rutas, políticas, direcciones, configuraciones de interfaces sobre la WAN, conexiones existentes sobre la LAN, y eso nos está ahorrando procesos administrativos, ¿no? Otra parte importante que tengo acá dentro de la fase de configuración del HCM es que yo puedo obtener configuraciones existentes en un repositorio que la misma tecnología lo contiene y voy a poder extraer esos ejecutables
para que puedan correr en diferentes puntos de la red. Ya lo puedo abrir como un TXT y puedo modificar una serie de campos que me van a permitir el proceso de administración. ¿Listo? Luego tenemos dentro de la definición de los dispositivos, yo puedo agregar una serie de tareas para que se ejecute ese bootloader en periodo de tiempo definido. Entonces yo podría de esta misma manera inyectar políticas o jugar con configuraciones en diferentes puntos de la red de manera automática. Entonces puedo configurar, puedo calendarizar la ejecución y activación de este tipo de sistemas. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las funcionalidades que queríamos mostrarles el día de hoy con nuestra consola de gestión, que va a ser nuestro controller tipo SD-WAN, y la integración, la fácil integración que tenemos con nuestros firewalls de próxima generación de Hillstone.